Más de 20 autos pasaron junto a la pareja de ancianos mientras permanecían varados en medio de una tormenta de nieve. Nadie se detuvo. Manuel y Teresa Aguilar habían sido agredidos y abandonados en un lugar aislado por sus propios hijos. Agitaban las manos y suplicaban ayuda, pero cada vehículo seguía de largo. Entonces un camionero se detuvo. Lo que ocurrió después sacó a la luz oscuros secretos familiares y lo cambió todo. Antes de continuar, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que presionaras el botón de suscribirte. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Ahora, comencemos. La noche en que aparecieron los documentos, la casa se sentía más pequeña. Manuel y Teresa estaban sentados a la mesa de la cocina, con las manos cerca pero sin tocarse, mientras el calefactor se encendía y apagaba con un clic metálico y la nieve golpeaba suavemente las ventanas. Sus hijos permanecían de pie, aún con los abrigos puestos, las voces tensas, mientras los papeles eran deslizados hacia adelante. Firmen, dijeron. Todo estaba presentado como una medida de protección, como planificación para el futuro. Manuel leyó la primera página 2 veces. Teresa observaba el bolígrafo. Negó con la cabeza. El ambiente cambió. Las sillas se arrastraron. Uno de los hijos se inclinó demasiado cerca. Otro bloqueó la puerta. Cuando Manuel se levantó, una mano golpeó su hombro y cayó contra la encimera. Teresa intentó alcanzarlo, pero fue apartada con brusquedad. Las palabras se volvieron afiladas. El bolígrafo cayó al suelo con un sonido seco. Lo sacaron apresuradamente al exterior sin abrigos. La nieve cortaba el aire del patio. Las puertas del auto se cerraron de golpe. Nadie habló mientras el camino se curvaba hacia un terreno abierto. El calefactor permaneció apagado. Teresa juntó las palmas de sus manos, su aliento empañando el vidrio. Manuel saboreó sangre y guardó silencio. El coche se detuvo donde los árboles comenzaban a escasear. Las puertas se abrieron. El frío entró de golpe. Los empujaron hacia Bapira. El maletero permaneció cerrado. Las luces traseras se hicieron pequeñas, luego desaparecieron. El silencio llegó después, roto solo por el viento. Manuel intentó usar su teléfono. Muerto. Teresa revisó su bolso. Vacío. Comenzaron a caminar despacio y con cuidado. La nieve se coló dentro de sus zapatos. Cada paso ardía. Agitaban las manos cuando aparecían los faros. Pasó un sedán, luego una camioneta, luego otro auto más. Las llantas siseaban sobre el asfalto. Ningún freno. Una bocina sonó una vez, corta, y luego desapareció. Los minutos se estiraban. Los dedos se entumecían. Teresa frotó sus manos contra las mangas de su abrigo y soltó una risa breve, delgada, fuera de lugar. Siguieron avanzando porque detenerse se sentía peor. Manuel contaba los pasos para mantenerse en pie. El camino volvió a curvarse. Más luces. Ninguna se detenía. La noche se cerraba sobre ellos. El frío se intensificaba. El camino subía levemente y luego descendía. La nieve se acumulaba en pequeños montículos que ocultaban el hielo debajo. Manuel resbaló una vez y se sostuvo del brazo de Teresa. Ella lo estabilizó, su agarre firme pese al temblor de sus manos. No hablaban mucho. Hablar consumía aire, y el aire importaba ahora. Un par de faros disminuyó la velocidad más adelante. Por un instante, la esperanza se elevó. El auto se acercó, las ruedas crujiendo sobre la nieve. El conductor miró. El vehículo aceleró y pasó de largo. El viento del movimiento golpeó sus abrigos. Teresa giró el rostro y siguió caminando. El tiempo se volvió borroso. El frío se infiltró en la ropa y en la piel. La rodilla de Manuel latía con cada paso. Ajustó su manera de caminar para ocultarlo. Los dedos de Teresa perdieron sensibilidad, luego ardieron, luego dejaron de sentirse por completo. Los presionó dentro de los bolsillos y frotó la tela contra la piel una y otra vez. Otro auto pasó. Alguien reía dentro. La música vibraba débilmente a través de las ventanas cerradas. El sonido se desvaneció rápido, dejando solo el viento. Llegaron a una curva donde el camino se estrechaba. Montículos de nieve se alzaban a ambos lados. Manuel se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en los muslos, respirando con dificultad. Teresa observó su pecho subir y bajar. Contó junto a él. Cuando él se enderezó, ella asintió, como si ambos hubieran acordado continuar.
Un camión pasó rugiendo sin reducir la velocidad. El humo del escape quedó suspendido en el aire. Teresa tosió. Sus labios se sentían rígidos. Intentó humedecerlos y no pudo. Agitaron los brazos ante el siguiente par de luces. Los brazos se sentían pesados, lentos. El auto no se detuvo. El brazo de Teresa permaneció levantado demasiado tiempo antes de caer. Volvió a reír, más suave esta vez, como si se estuviera disculpando con la noche. Se acercaron más el uno al otro. El calor compartido seguía siendo calor. Manuel rodeó los hombros de Teresa con su brazo. Ella se apoyó en él, con cuidado de no tropezar. La nieve llenó los bajos de sus pantalones. La humedad subía lentamente. Una luz lejana de una granja apareció y luego desapareció tras los árboles. El camino volvió a quedar vacío. Los pasos de Teresa se acortaron. Manuel lo notó y redujo el ritmo con ella. Pronunció su nombre una vez. Ella respondió, pero tardó un momento. Pasaron junto a un marcador de milla medio enterrado en la nieve. Manuel lo tocó al pasar, como para mantenerse anclado. Otro auto pasó, luego otro. Nadie se detuvo. El frío apretaba más fuerte. La noche parecía interminable. Siguieron avanzando porque no quedaba nada más por hacer. El camión apareció detrás de ellos como un gruñido bajo y profundo, más grave que los autos anteriores. Los faros bañaron la nieve de un blanco intenso. El sonido disminuyó. Las ruedas crujieron y luego se suavizaron. El camión avanzó unos metros más allá de ellos y se detuvo. El conductor permaneció inmóvil por un segundo. Observó a la pareja a través del espejo lateral. Manuel levantó una mano, ya no para agitarla, solo para mostrar que estaba allí. Teresa se tambaleó y logró sostenerse. La puerta se abrió. Una ráfaga de aire cálido se derramó y cortó el frío como una cuchilla. El conductor bajó, las botas hundiéndose en la nieve. Era alto, con los hombros encorvados contra el viento. Miró el rostro de Manuel y luego las manos de Teresa. ¿Están bien?, preguntó. Teresa intentó responder. Sus labios se movieron. No salió ningún sonido. Manuel asintió una vez y luego negó con la cabeza. El conductor no preguntó de nuevo. Los guió hacia la cabina. El calefactor rugió al encenderse. Teresa jadeó cuando el calor tocó su piel. Retiró las manos hacia su pecho, respirando a través del ardor. Manuel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y los ojos cerrados. El conductor envolvió los hombros de Teresa con una manta y subió aún más la calefacción. Le entregó a Manuel una botella de agua y esperó mientras bebía, despacio y con cuidado. El camión volvió a incorporarse a la carretera. La nieve golpeaba el parabrisas. El conductor llamó al hospital más cercano. Miró el reloj y luego a la pareja, apretando la mandíbula. En la entrada de emergencias, las enfermeras se movieron rápido. Unas manos levantaron a Teresa y la colocaron en una camilla. Manuel fue llevado por el pasillo, dejando sus zapatos atrás. El conductor se quedó junto al mostrador y entregó su tarjeta. Pagó sin preguntar el total. Después, se sentó solo, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando fijamente el suelo. El reloj marcaba cada segundo. Su teléfono vibró. No contestó. Cuando finalmente lo revisó, el mensaje era breve. Entrega perdida. Contrato cancelado. Se frotó el rostro y se puso de pie. Antes de irse, preguntó a dónde habían llevado a la pareja. No entró. Se dio la vuelta y regresó al camión. La nieve seguía cayendo mientras se alejaba, más despacio esta vez, con la carretera nuevamente en silencio. La luz de la mañana se filtró por las ventanas del hospital en franjas delgadas. La tormenta había pasado, dejando la ciudad tranquila y brillante. Las enfermeras revisaban historiales y hablaban en voz baja. Las máquinas zumbaban. Teresa despertó primero. Tenía las manos vendadas y elevadas. Cuando intentó moverlas, un dolor agudo la detuvo. Giró la cabeza y vio a Manuel en la cama contigua, pálido, pero respirando con regularidad. Un médico explicó lo que el frío había provocado. Congelación leve, hematomas, una costilla fisurada. La atención tardía podría haber tenido un final mucho peor. Teresa escuchó sin interrumpir. Cuando el médico se fue, extendió la mano hacia Manuel. Él apretó la suya, débil pero presente. Más tarde esa mañana, llegó un oficial. Se detuvo cerca de la puerta, con el gorro en las manos y la mirada firme. Preguntó dónde los habían encontrado. Teresa habló despacio. Manuel completó los espacios. Las palabras fluían con mayor facilidad una vez que empezaron.
La mesa de la cocina, los papeles, el viaje en auto, la carretera helada, los autos que pasaron de largo, el camión que se detuvo. El oficial lo anotó todo. Preguntó horarios. Una enfermera trajo el expediente, temperaturas corporales, horas de ingreso. Se tomaron fotografías de manos y piernas. Una trabajadora social se acercó y escuchó. El camionero regresó poco después del mediodía. Se quedó en la puerta inseguro. Teresa fue la primera en verlo. Se incorporó un poco y sonrió con esfuerzo evidente. Manuel levantó la mano. El conductor se acercó lo suficiente para ser escuchado. Le agradecieron sin discursos ni grandes gestos. Teresa estiró la mano y tocó la manga de su abrigo. Manuel asintió y dijo su nombre una sola vez, como si quisiera recordarlo bien. El oficial le pidió al conductor que se sentara. Describió la carretera, el estado de la pareja, el calor en la cabina, el tiempo del trayecto. Entregó los registros del GPS sin que se los pidieran. El oficial comparó los horarios con el expediente y asintió. Para la tarde, se emitieron órdenes judiciales. Se verificaron direcciones y los hijos fueron detenidos por separado. Siguieron los interrogatorios y las versiones comenzaron a desmoronarse frente a los registros y las marcas de tiempo. Se presentaron cargos: agresión, abandono criminal. Los informes meteorológicos sellaron el caso. El conductor esperó hasta que el oficial terminó. Se levantó para irse. Teresa le preguntó si había comido. Él respondió que no. Ella le pidió que se sentara. Una enfermera trajo sándwiches. Comieron en silencio, con la habitación en calma. 2 días después, se dictaron las sentencias. 1 año para cada uno, sin aplazamientos ni negociaciones. El juez citó el frío, las lesiones y la intención. Teresa escuchó desde su cama y cerró los ojos. Cuando la sala quedó vacía, Manuel se volvió hacia el conductor y le dijo que volverían a hablar. El conductor asintió sin saber exactamente qué significaba eso y regresó a su camión. La recuperación tomó semanas. Retiraron los puntos. La inflamación disminuyó. El sueño regresó en fragmentos cortos. Cuando Manuel y Teresa fueron dados de alta, el conductor estaba allí, con el camión en marcha. Cargó sus maletas sin que se lo pidieran y los llevó a casa, esta vez más despacio, con cuidado en cada curva. Se volvieron a encontrar después de que terminaron las audiencias. No fue en la casa, fue en una pequeña oficina con escritorios limpios y paredes silenciosas. Un abogado explicó las opciones. Manuel escuchó con las manos entrelazadas. Teresa observó el rostro del conductor mientras se exponían los términos. Reestructuraron todo. Los bienes pasaron a un fideicomiso. Las reglas quedaron por escrito, claras, sin vacíos legales, sin prisas. Al conductor se le ofreció trabajo con horarios estables y mejor paga. Aceptó tras una breve pausa. El puesto ejecutivo llegó al final. Autoridad sin propiedad, responsabilidad sin recompensa, salvo que se ganara con hechos. Él lo entendió. Estuvo de acuerdo. Los hijos recibieron cartas. Las condiciones eran claras. Tiempo, pruebas, cambio. Hasta entonces, nada. Una tarde, el conductor llevó a su hija. Al principio era tímida, asomándose detrás de su pierna. Teresa se arrodilló con cuidado y le ofreció una galleta. Manuel le mostró los planos del jardín que nunca terminó. Ella hizo preguntas. Se rió. La casa se sintió más grande. Pasaron los meses. El conductor mantuvo registros y realizó llamadas. Aprendió los sistemas y preguntó cuando tenía dudas. La confianza creció porque fue puesta a prueba y se sostuvo. Los domingos comían juntos. No todas las semanas, pero lo suficiente como para que importara. El invierno regresó. La nieve volvió a caer, esta vez más suave. Desde la ventana, estaba así. Ciudadana de la ventana, la carretera se veía tranquila. Manuel observó cómo el camión entraba al camino y se sintió firme. Teresa puso la tetera al fuego y envolvió sus manos, ya sanadas, alrededor de la taza. La sangre había elegido la codicia y pagó por esa decisión. Un desconocido eligió actuar y cargó con el costo. La familia que permaneció fue la que decidió quedarse. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para pensar en las decisiones que las personas toman cuando nadie está mirando. Suscríbete para más historias reales donde una sola decisión lo cambia todo. Y compártela con alguien que aún cree que hacer lo correcto sigue importando.